Hola, bienvenidos. En esta ocasión compartiremos una aproximación a una de las grandes obras de la filosofía existencialista del siglo XX, el mito de Sísifo de Albert Camus. Esto nos permitirá una primera visión de esa filosofía existencialista, al menos en la versión de este pensador francés de tan significativa influencia durante el siglo XX. Primero leeremos unas líneas como introducción a la lectura posterior del capítulo El mito de Sísifo de la obra con el mismo nombre de este gran pensador, escritor, Albert Camus. Camus se identificó con el existencialismo, modo de pensar iniciado por el danés Søren Kierkegaard, pensador del siglo XIX, quien introdujo el axioma básico existencial. Primero es la existencia, luego es la esencia. Bajo este principio desplegaron sus banderas con sus colores propios otros referentes de una corriente existencialista como Sartre, Heidegger, Gabriel Marcel, Ionesco desde el teatro o Karl Jasper desde un cruce entre filosofía y psiquiatría. Y Camus, que meditó sobre el sentido de la vida para encontrar si la hay alguna tabla de salvación. En 1942, con una Francia ocupada por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, Camus acudió a Sísifo, un personaje mítico griego, astuto y embaucador, condenado por los dioses, como una poderosa metáfora para pensar el sentido de la existencia y dirimir si el suicidio es la respuesta última a todos los males o si es pura desesperación autodestructiva. Por eso Camus comenzó su ensayo con la declaración: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Las demás, si el mundo tiene 3 dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, vienen a continuación. Y el epígrafe que abre el mito de Sísifo recuerda unos versos de la tercera parte de la Pítica de Píndaro. Oh alma mía, no aspires a la vida inmortal, pero agota el ámbito de lo posible. En el agotar el ámbito de lo posible está el pensar todo lo que debe ser pensado. Entonces, desde la reivindicación de una sensibilidad absurda, como la formula Camus, asume lo absurdo que corroe la existencia. Ya antes, en 1932, Camus expresó lo absurdo en su novela El extranjero. Lo absurdo en Camus emerge cuando se es consciente de la irracionalidad sin sentido en la médula de la existencia. Y en el mito de Sísifo, el absurdo es punto de partida. El humano aspira a la unidad, la felicidad y la racionalidad, e incluso respira alguna expectativa de inmortalidad. Pero esto es una ilusión. Lo absurdo surge en esa discrepancia entre lo racional deseado y lo irracional que renace continuamente. Es el momento en el que, según las palabras del pensador, mi apetencia de absoluto y de unidad colisiona con la irreductibilidad de este mundo a un principio racional y razonable. Lo absurdo es intentar comprender lo que no puede ser comprendido, y la rebeldía es enfrentar la faz absurda de la historia. Encarar este perfil de caos una y otra vez, arrostrar el sinsentido de lo absurdo, es posibilidad de construir algún sentido. Así, en Camus, el existencialismo se redime de la pasividad y el quietismo de un sentimiento de derrota e inutilidad. La respuesta ante el absurdo es ahora la del héroe absurdo, Sísifo.
Sísifo era rey de Corinto, conocido como promotor de la navegación y el comercio, pero también por ser avaro y mentiroso. Desde la época de Homero pasó por el más astuto de los hombres, sometido finalmente a una memorable condena. Varios son los posibles motivos de su castigo. La condena fue porque Sísifo reveló al dios fluvial Asopo que Zeus raptó a su hija Eginia, o porque atacaba y asesinaba a viajeros para robarle, o por lo siguiente: Hades, dios del inframundo, puso a Sísifo en el mundo de los muertos, por decisión de Zeus o de Hera. Sísifo entonces apeló a su consabida astucia, convenció a Hades o a Perséfone de que su esposa no había cumplido con los debidos ritos funerarios para su entierro, una infracción ritual inaceptable. Hades le permitió entonces volver al mundo de los vivos, pero con la condición de castigar la ingratitud de su esposa y luego volver. Sísifo volvió a Corinto y, como pueden imaginar, no cumplió con su palabra. No volvió, y según Camus, vivió muchos años más ante la curva del Golfo, el mar brillante y las sonrisas de la tierra. Murió de anciano. Una vez en el inframundo fue condenado a empujar una roca hasta lo alto de una colina, y cada vez que lo intentaba, a mitad de camino la roca se escapaba de sus manos. Debía entonces ir a buscarla al pie de la elevación y empezar de vuelta el ascenso. Y este proceso se repetía una y otra vez. La frase pasar los trabajos de Sísifo es hoy sinónimo de un trabajo estéril, inútil. El castigo de Sísifo inspiró al Tiziano cuando María de Austria, hermana de Carlos V, le encargó una serie de cuadros sobre el tema de los condenados. En la pintura, ahora en el Museo del Prado, Sísifo carga fatigosamente su piedra sobre sus hombros. Y para Camus, Sísifo es héroe de lo absurdo, porque, según sus palabras, lo es tanto por sus pasiones como por su tormento, su desprecio de los dioses, su odio a la muerte y su apasionamiento por la vida. Le valieron ese suplicio indecible en el que todo el ser se dedica a no acabar nada. Cierre de la cita. Sísifo no puede acabar nada, porque siempre debe volver a empezar. Pero en contra de las apariencias, esta repetición no es solo acto inútil. Cabe otra comprensión. El escritor aquí agrega: los mitos están hechos para que la imaginación los anime, lo que significa que es legítimo imaginar otra dimensión posible en el destino de Sísifo, que no se reduzca solo a un fatal castigo que se consume en sí mismo. En el momento en que el personaje mítico está libre del peso de la roca que debe cargar de nuevo, tiene un momento de libertad y conciencia. Entonces elige, y su elección es desde su desprecio de los dioses, su odio a la muerte y su apasionamiento por la vida. Es decir, Sísifo elige ignorar a los dioses, no pensar en la muerte, apasionarse por la vida, aun cuando esto sea absurdo. Sísifo elige enfrentar lo que parece irreversible, porque, según palabra de Camus, no hay destino que no se venza con el desprecio. En el desprecio de su propio destino, el condenado a cargar la piedra encuentra una victoria absurda. Por eso, dice Camus, uno debe imaginar feliz a Sísifo cuando elige construir un sentido aún soportando el peso de su roca absurda. Por la fuerza de su elección, Sísifo se sabe dueño de sí mismo, no marioneta de los dioses. Entonces, según Camus, así persuadido del origen enteramente humano de todo lo que es humano, ciego que desea ver
y que sabe que la noche no tiene fin, está siempre en marcha. La roca sigue rodando. Sísifo se asume como hombre absurdo en la vida absurda, pero también se elige como creador absurdo de sí mismo. La roca no lo aplastará. A pesar del peso de la carga, sigue en marcha, como todos aquellos que han luchado o luchan por una idea o un sueño, aunque sepan que esa insistencia es en definitiva absurda. Por eso Sísifo, o quien encara la tragedia absurda de la existencia, como él elige, a pesar de todo, seguir rodando. Y ahora entonces la lectura del ensayo que motivó todo este previo comentario. El mito de Sísifo. El mito de Sísifo. Los dioses habían condenado a Sísifo a subir sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Si se ha de creer a Homero, Sísifo era el más sabio y prudente de los mortales. No obstante, según otra tradición, se inclinaba al oficio de bandido. No veo en ello contradicción. Difieren las opiniones sobre los motivos que le llevaron a convertirse en el trabajador inútil de los infiernos. Se le reprocha, ante todo, alguna ligereza con los dioses. Reveló los secretos de estos. Egina, hija de Asopo, fue raptada por Zeus. Al padre le asombró esa desaparición y se quejó a Sísifo. Este, que conocía el rapto, se ofreció a informar sobre él a Asopo con la condición de que diese agua a la ciudadela de Corinto. Prefirió la bendición del agua a los rayos celestiales. Por ello le castigaron enviándole al infierno. Se dice también que Sísifo, cuando estaba a punto de morir, quiso imprudentemente poner a prueba el amor de su esposa. Le ordenó que arrojara su cuerpo insepulto en medio de la plaza pública. Sísifo se encontró en los infiernos y allí, irritado por una obediencia tan contraria al amor humano, obtuvo de Hades el permiso para volver a la tierra con objeto de castigar a su esposa. Pero cuando volvió a ver el rostro de este mundo, a gustar del agua y del sol, de las piedras cálidas y del mar, ya no quiso volver a la oscuridad infernal. Los llamamientos, las iras y las advertencias no sirvieron de nada. Vivió muchos años más ante la curva del golfo, la mar brillante y las sonrisas de la tierra. Fue necesario un decreto de los dioses. Mercurio bajó a la tierra a agarrar al audaz del cuello, le apartó de sus goces y le llevó por la fuerza a los infiernos, donde estaba ya preparada su roca. Se ha comprendido ya que Sísifo es el héroe absurdo. Lo es tanto por sus pasiones como por su tormento. Su desprecio de los dioses, su odio a la muerte y su apasionamiento por la vida le valieron ese suplicio indecible en el que todo el ser se dedica a no acabar nada. Es el precio que hay que pagar por las pasiones de esta tierra. No se nos dice nada sobre Sísifo en los infiernos. Los mitos están hechos para que la imaginación los anime. Con respecto a este, lo único que se ve es todo el esfuerzo de un cuerpo tenso para levantar la enorme piedra, hacerla rodar y ayudarla a subir una pendiente 100 veces recorrida. Se ve el rostro crispado, la mejilla pegada a la piedra, la ayuda de un hombro que recibe la masa cubierta de arcilla, de un pie que la calza, la tensión de los brazos, la seguridad enteramente humana de 2 manos llenas de tierra. Al final de ese largo esfuerzo, medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin profundidad, se alcanza la meta.
Sísifo ve entonces cómo la piedra desciende en algunos instantes hacia ese mundo inferior desde el que habrá de volver a subirla hasta las cimas y bajar de nuevo a la llanura. Sísifo me interesa durante ese regreso, esa pausa. Un rostro que sufre tan cerca de las piedras es ya el mismo piedra. Veo a ese hombre volver a bajar con paso lento, pero igual hacia el tormento, cuyo fin no conocerá jamás. Esta hora que es como una respiración y que vuelve tan seguramente como su desdicha, es la hora de la conciencia. En cada uno de los instantes en que abandona las cimas y se hunde poco a poco en las guaridas de los dioses, es superior a su destino, es más fuerte que su roca. Si este mito es trágico, lo es porque su protagonista tiene conciencia. ¿En qué consistiría, en efecto, su castigo si a cada paso le sostuviera la esperanza de conseguir su propósito? El obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas y ese destino no es menos absurdo. Pero no es trágico sino en los raros momentos en que se hace consciente. Sísifo, proletario de los dioses, impotente y rebelde, conoce toda la magnitud de su miserable condición. En ella piensa durante su descenso. La clarividencia que debía construir su tormento consuma al mismo tiempo su victoria. No hay destino que no se venza con el desprecio. Por lo tanto, si el descenso se hace algunos días con dolor, puede hacerse también con alegría. Esta palabra no está de más. Sigo imaginándome a Sísifo volviendo hacia su roca y el dolor estaba al comienzo. Cuando las imágenes de la tierra se aferran demasiado fuertemente al recuerdo, cuando el llamamiento de la felicidad se hace demasiado apremiante, sucede que la tristeza surge en el corazón del hombre. Es la victoria de la roca misma. La inmensa angustia es demasiado pesada para sobrellevarla. Son nuestras noches de Getsemaní, pero las verdades aplastantes perecen de ser reconocidas. Así Edipo obedece primeramente al destino sin saberlo, pero su tragedia comienza en el momento en que sabe. Pero en el mismo instante, ciego y desesperado, reconoce que el único vínculo que le une al mundo es la mano fresca de una muchacha. Entonces resuena una frase desmesurada. A pesar de tantas pruebas, mi avanzada edad y la grandeza de mi alma me hacen juzgar que todo está bien. El Edipo de Sófocles, como el Kirillov de Dostoyevsky, da así la fórmula de la victoria absurda. La sabiduría antigua coincide con el heroísmo moderno. No se descubre lo absurdo sin sentirse tentado a escribir algún manual de la felicidad. ¿Y cómo? ¿Por caminos tan estrechos? Pero no hay más que un mundo. La felicidad y lo absurdo son dos hijos de la misma tierra. Son inseparables. Sería un error decir que la dicha nace forzosamente del descubrimiento absurdo. Sucede también que la sensación de lo absurdo nace de la dicha. Juzgo que todo está bien, dice Edipo, y esta palabra es sagrada. Resuena en el universo feroz y limitado del hombre. Enseña que todo no es ni ha sido agotado. Expulsa de este mundo a un Dios que había entrado en él con la insatisfacción y la afición a los dolores inútiles. Hace del destino un asunto humano que debe ser arreglado entre los hombres.
Toda la alegría silenciosa de Sísifo consiste en eso. Su destino le pertenece, su roca es su cosa. Del mismo modo, el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, hace callar a todos los ídolos. En el universo súbitamente devuelto a su silencio se elevan las 1000 vocecitas maravilladas de la tierra. Llamamientos inconscientes y secretos, invitaciones de todos los rostros constituyen el reverso necesario y el premio de la victoria. No hay sol sin sombra, y es necesario conocer la noche. El hombre absurdo dice sí, y su esfuerzo no terminará nunca. Si hay un destino personal, no hay un destino superior, o por lo menos no hay más que uno al que juzga fatal y despreciable. Por lo demás, sabe que es dueño de sus días. En ese instante sutil en que el hombre vuelve sobre su vida, como Sísifo vuelve hacia su roca, en ese ligero giro contempla esa serie de actos desvinculados que se convierte en su destino, creado por él, unido bajo la mirada de su memoria y pronto sellado por su muerte. Así, persuadido del origen enteramente humano, de todo lo que es humano, ciego que desea ver y que sabe que la noche no tiene fin, está siempre en marcha. La roca sigue rodando. Dejo a Sísifo al pie de la montaña. Se vuelve a encontrar siempre su carga. Pero Sísifo enseña la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta las rocas. Él también juzga que todo está bien. Este universo en adelante sin amo no le parece estéril ni fútil. Cada uno de los granos de esta piedra, cada fragmento mineral de esta montaña llena de oscuridad, forma por sí solo un mundo. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso. Bien, esta fue entonces el comentario y posterior lectura del mito de Sísifo de Albert Camus. Como les decía, un momento muy importante de una de las variantes o expresiones de la corriente filosófica literaria también, porque se expresa por el ensayismo, el existencialismo en el siglo XX. Un gran abrazo y será hasta el próximo encuentro.